92 y vamos a estar viendo el versículo 12. Salmo 92, versículo 12. Y lo voy a leer en dos versiones. La primera versión dice: como palmeras florecen los justos. ¿Cómo qué? Palmeras florecen los justos y como cedros del Líbano crecen. ¿Verdad? Dile a tu hermano, debes de crecer no solamente para los lados, no solamente para arriba, ¿verdad? Si todavía estás creciendo, si ya tienes 20, ya no vas a crecer para arriba. Resuélvelo, acéptalo. Y luego lo vemos en otra versión. La versión dice: Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera, como palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano. Amén. Gente buena no es bueno porque no pecas, es bueno porque Cristo te justifica. Eso es lo que está hablando. Just, otra versión, the just, ¿verdad? Crecen y prosperan como palmeras bien plantadas. Vamos a hablar esta mañana sobre el tema, una vez más, venciendo nuestra inconstancia en las cosas de Dios. Amén. Hay algunos que ya no llegaron este domingo, ¿verdad? Y la área es constancia. They're not consistent. They're not constant. Pero Dios quiere que podamos vencer nuestra inconstancia en las cosas de Dios. Vamos a orar. Padre, te pido, Dios, que nos ayudes a ministrar esta palabra. Espíritu Santo, ayúdame a encontrar el río donde tú estás ministrando, donde tú quieres hablar, Señor, en este día, a este grupo de 10 de la mañana. Te pido que nos hables a todos en este lugar y todos decimos amén. Amén, amén, amén. Ahora, estaba hablando el viernes de que como cristianos o como personas, se puede decir, cada uno tiene en su vida ciertas cosas rutinarias o cosas que hacemos por hábitos, ¿verdad? Pero cuando vemos a muchos creyentes que se declaran cristianos en la iglesia y en el reino de Dios hoy día, creo que a veces el problema verdadero no es la falta de consistencia, pero la falta de poder serlo en las cosas de Dios. Ve, porque cuando nosotros vamos al trabajo un lunes por la mañana, yo creo que lo hacemos no siempre porque deseamos o porque estamos contentos, pero lo hacemos porque es en nuestra vida un hábito que se ha formado y algo donde hemos aprendido a ser consistentes, aunque lo sintamos o no lo sintamos, ¿verdad? Pero tristemente, cuando llegan las cosas de Dios, tristemente muchas veces depende en nuestras emociones o en cómo nos sentimos en esta mañana. Entonces creo que es importante establecer una vez más que servir a Dios siempre tendrá una oposición espiritual, ¿verdad? Que when you declare, o cuando tú te declaras siervo de Dios, o cuando tú dices que vas a hacer algo para Dios, en ese momento inmediatamente se activa en el reino espiritual una resistencia a que tú puedas cumplir con lo que has declarado cumplir para Dios, ¿verdad? Por eso vemos que la Biblia en Mateo 11:12 dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Ve, en otras palabras, no es cualquier persona que puede llegar domingo tras domingo, que puede servir a Dios, que puede ser ujier, que puede estar en alabanza, que puede visitar enfermos. La Biblia dice que hay un viento que está en contra de nosotros, y los que se esfuerzan son los que logran aferrarse
a Él en esta mañana. Luego otra versión de las Américas dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Verdad? Me está oyendo esta mañana, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, lo que estaba pasando con este pastor, una noticia relevante recién. Este es algo violento lo que pasó con su familia. Cuando le dije que el viernes que fui a un funeral donde estaba un joven de 20 años que no debía nada, hijo de una pareja cristiana que conocemos a esta pareja, y lo balacean y luego lo matan, y luego cuando le dan la noticia a los padres, al papá le da un ataque y el papá se está luchando por su vida en el hospital y su hijo lo están enterrando en la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Que no va a ser fácil, no va a ser algo que el enemigo nos va a entregar, que si vamos a ser consistentes en Dios es porque estamos, hermano, esforzándonos, estamos siendo valientes. Y luego dice que los violentos, no en la carne, pero los violentos en el espíritu lo conquistan por la fuerza en esta mañana, ¿verdad? Diga amén aunque no lo crea en esta mañana. Dele un aplauso a Cristo, hermano. Marcos 14:38 dice: velad y orar para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Diga débil en esta mañana, ¿verdad? La carne es débil. Entonces aquí vemos que para servir fielmente a Dios ya estamos luchando en contra de fuerzas espirituales y aún contra la carne, que a veces no quiere servir al Señor, no quiere hacer las cosas de Dios. Entonces aquí vemos, hermano, que el pasaje que estoy leyendo nos habla de ser plantados. Diga plantados. Tenemos que plantarnos en las cosas de Dios, ¿verdad? No podemos como cristianos brincar de iglesia a iglesia, de estar en lugar, de estar, hermano, en un lugar para la alabanza, otro lugar para la palabra, otro lugar para nuestros hijos. Tenemos que plantarnos donde Dios nos ha plantado, ¿verdad? Porque dice que cuando te plantas, dice que entonces llegas a crecer y llegas a madurar. Y yo creo que si hoy día hay tanto cristiano inmaduro en el reino de Dios, es porque no están creciendo en las cosas de Dios, pero no crecen porque no se plantan ahí donde Dios los ha puesto, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dijo: arraigados en el Señor. De aquí sacamos la palabra raíz, ¿verdad? Que como una planta se planta y agarra raíces, usted y yo como creyentes debemos de plantar raíces en la casa de Dios en esta mañana, ¿verdad? La llave entonces es plantarnos. Si se recuerda, estaba hablando de plantarnos y comprender que un árbol que se trasplanta vez tras vez no puede alcanzar jamás su potencial. Entonces quiero hablar una vez más, quiero tocar hoy lo que son las llaves a plantarnos en la casa de Dios, ¿verdad? Usted tiene que plantarse. Y para plantarse hay cosas que usted tiene que hacer. Usted es un colaborador con Dios. Eso quiere decir, la palabra co quiere decir dos. Diga dos. La palabra laborador quiere decir uno que trabaja. Entonces, para que Dios logre en usted lo que Él quiere hacer en su vida, usted tiene que ver que no solo va a ser Dios, pero van a ser dos. Va a ser usted y Dios, y van a trabajar juntos para alcanzar el llamado de Dios en su vida. Amén. Porque hay personas que dicen: bueno, Dios ha prometido. Sí, Dios ha prometido terminar lo que comenzó en ti, pero cuando tú no cooperas te tarda más tiempo. Cuando tú no cooperas empiezas a pasar por valles, por desiertos, por pruebas. Imagínense el pueblo de Israel, una jornada de 11 días les tomó 40 años. ¿Por qué? La Biblia dice que porque eran tercos. La Biblia dice que porque eran desobedientes.
La Biblia dice que porque oían pero no hacían. Entonces cuando tú haces y cuando tú oyes y no haces, cuando tú resistes a Dios, entonces puedes plantarte en Dios, pero te va a tomar más tiempo. Unos de nosotros ya no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Dígame, hermano, ¿verdad? Ya tú dices, no, un día no estoy listo. Pues tienes 50, ¿cuándo vas a estar listo? I'm not ready yet. While you're 50 years old, when are you going to be ready? So vamos a entrar y ver estas cosas que son esenciales para plantarnos en la casa de Dios, para vencer nuestra inconstancia. La primera cosa que le quiero dar en esta mañana es que para plantarme en la casa de Dios tengo que conectarme personalmente con Dios, ¿verdad? Diga conectarme personalmente con Dios. Ve, esto quiere decir que un creyente sólido es uno que come y bebe de Dios sobre toda otra cosa, ¿verdad? No podemos plantarnos en Dios sin conectarnos y conocer a Dios, ¿verdad? Esto era lo que estábamos hablando. Estamos hablando el viernes de orar. Pero quiero dejarles saber que cuando hablo de conectarnos con Dios, estoy hablando de algo que va más allá de orar, ¿verdad? El apóstol Pablo lo puso de esta manera en Filipenses 3:10. El apóstol Pablo dijo, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, ¿verdad? Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte, ¿verdad? Pero mire lo que Pablo estaba diciendo, a fin de conocer, ¿qué dice? A Cristo, diga Cristo, ¿verdad? A fin de conocer a Cristo. Ahora, yo quiero preguntarle a usted, si esta es en verdad su motivación principal de venir a la iglesia, ¿verdad? Si esta es la verdad, hermano, su motivación principal de servir a Dios. Pablo dijo, hay muchas cosas buenas en servir a Dios. El salmista dijo, no te olvides de los beneficios de servir a Dios. Pero el apóstol Pablo dice que su propósito principal era, hermano, no predicar el evangelio, no hacerse un nombre por sí mismo, no tener un negocio, no aprender mucha Biblia, no nomás llegar a ser libre de alcohol o drogas. Me está oyendo en esta mañana, pero dice que su meta principal en la vida era que mi fin es conocer a Cristo en esta mañana. Eso debe de ser su meta principal en la vida, ¿verdad? Conocer a Cristo, no conocer una novia aquí, ¿verdad? No conocer al pastor, ¿verdad? Es bueno si puede conocer al pastor, un líder, pero usted no está aquí para conocer al pastor. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Verdad? Usted no está aquí para conocer nomás a personas. Eso es parte, ahorita vamos a ver eso. Pero ante todo, usted debe de vivir, debe de despertar, debe de respirar, debe de hacer todo, dice, con el fin de conocer a Cristo Jesús en esta mañana. Dele un aplauso si usted cree eso conmigo. See, I want to know. That's what Paul was saying. I want to know Christ. Quiero conocer a Cristo, porque si conozco a Cristo, todo lo demás sale en verdad sobrando. Dice conocer a Cristo. Pablo dijo, todo lo he perdido con el fin. Ese es el fin de todo. Todo lo que hago, todo lo que predico, todo lo que mis hábitos, mis disciplinas, everything I do it with the goal of knowing Jesus Christ, ¿verdad? Esa era la meta. Ahora la palabra aquí vemos que dice conocer. La palabra conocer en el hebreo es la palabra yada y significa la intimidad más profunda que puede haber entre dos personas. Entonces conocer a Dios es tener intimidad con Dios. Eso es conocer a Dios. No es nomás orar,
¿verdad? Porque a veces nosotros vemos la oración como un tiempo de pedir y recibir. Sí, I'm gonna pray, so Señor dame, Señor súpleme, Señor muéstrame, Señor enséñame, Señor te pido un buen trabajo, Señor te pido, y todo eso es parte de orar. Pero Pablo estaba hablando de conocer a Dios. No estaba diciendo nomás de venir y pedirle algo a Dios. Estaba hablando de tener intimidad con Dios, ¿verdad? To have intimacy with Christ, de tener intimidad con Él. Y yo creo en esta mañana, hermano, que aún la oración no es verdadera oración, sino resulta en conocer más a Cristo. Estaba pensando esto. Yo creo que aún recibir de Dios sin conocer a Dios es peligroso. ¿Ves? Si Dios te da algo y tú no lo conoces, es peligroso. Porque no conoces las leyes con las cuales te lo dio, o las restricciones, o el propósito por el cual te lo dio. Por eso cuando Dios bendice un hombre, lo bendice conforme su capacidad de entender quién es Dios en su vida. Usted no le va a soltar las llaves de un carro a un niño de 8 años. Y aunque sea su hijo, no se lo va a dar, porque usted sabe que no tiene la capacidad de entender el porqué y los peligros de esa bendición en su vida. Por eso esto es tan fundamental. Pablo estaba hablando de conocer al Señor. Conectarte a tu iglesia comienza con conectarte con Dios, y conectarte con Dios es llegarlo a conocer en esta mañana, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante esto? Porque decía en el versículo 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Miren la manera que lo dice, dice de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Eso quiere decir que conocer a Dios resulta en experimentar su poder. Y no puedes vencer la carne. Recuerda lo que le dije el viernes. No puedes vencer la carne sin el poder de Dios en tu vida. You can't. Eso, hay mucha gente que hoy, esta mañana, amanecieron crudos. Y le digo que son cristianos. Y luego yo los conozco. Yo puedo hablar con mucha gente que batallan de esta manera. Y uno dice, bueno, que no quieren servir a Dios, que no quieren hacer las cosas bien. Sí quieren, pero lo que falta en sus vidas es poder. They don't have the power to say no. No tienen el poder en sus vidas. So Pablo estaba diciendo que conocer a Dios es algo que viene y resulta en experimentar el poder de Cristo resucitado en su vida. Entonces, conocer a Dios es experimentar su poder en su vida, hermano. ¿Me está oyendo en esta mañana? Decía the manifested power of Jesus Christ. Por eso usted ve personas que a veces batallamos y decimos, Señor, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero y parar de hacer lo que no quiero? Bueno, parte del problema es que conoces la iglesia, conoces el hermano, conoces la hermana, pero tal vez no conoces a Dios. You don't have the power to say no. La tentación viene y no puedes decir no, y dices, ay, quise, y tu fuerza de voluntad solo te va a llevar hasta cierto punto y hasta cierto nivel. Necesitas ser hallado en Él y caminar en el poder que reposa en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo conocemos a Cristo? Yo creo que lo primero es que tenemos que aceptarlo como Señor, ¿verdad? Si tú estás aquí, nunca has recibido a Cristo como tu Salvador personal, no puedes experimentar el poder y no puedes ni llamarlo Padre, porque la Biblia dice que aunque somos creación de Dios, solo el que lo confiesa llega a ser hijo de Dios, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice en Romanos que debemos de creer y debemos de confesar. Dice que debemos de creer en nuestro corazón y debemos de confesarlo con nuestros labios, y de esa manera por fe llegamos a ser salvos, ¿verdad? Ahora, esto es fácil confesar,
¿verdad? Pero después de confesar y después de aceptarlo, aquí es donde muchos fallan. Tenemos que ver que conocer a Dios no solo requiere aceptándolo como Salvador en tu vida, pero tenemos que hacerlo Señor en nuestra vida también. Y ahí es donde muchos ya fallamos, ¿verdad? Aún gente que tiene años sirviendo a Dios. People could be serving the Lord for many years and He is your Savior, but He's not your Lord. Es tu Salvador, pero no es tu Señor. Y cuando alguien tiene un Señor, la palabra Señor allí, cuando dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo? Estaba diciendo, ¿por qué me llamas amo, tu dueño, y cuando te digo que hagas algo no lo haces? Eso ya no es popular, eso no va a oír en la iglesia de Lakewood. Eso no va a oír en muchas iglesias. No, nadie quiere oír eso, ¿verdad? ¿Me está entendiendo, hermano? Nadie quiere oír esa palabra de someterme. Si yo soy New Yorker, yo soy de Nueva York, esta es mi vida, esto es quien soy, hermano. Pero entonces cuando te comparas con la palabra de Dios, tú no eres el cristiano que la Biblia predica. Entonces usted tiene que ver eso. Some of us, we have him as a Savior, but not as a Lord. ¿Qué dice el Señor? Dice, mira, ¿para qué me llamas Señor, Señor? Aleluya. ¿Para qué? Dice, eso no la puse en la pantalla, pero si quiere buscarla es Lucas 6:46. Dice, why do you call me Lord? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no vas a hacer lo que digo que hagas? Y a veces ese es el hoyo en que cristianos se meten, lo tienen como Salvador. Entonces conocer a Dios, si tú vas a conocer a Dios, requiere que lo pongas primero en tu vida. Mire, Pablo lo dijo, Filipenses 3:8 dice, es más, todo lo considero, que dice, pérdida, por razón incomparable, por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, ¿verdad? Diga otra vez, Señor, ¿verdad? Por Él lo he perdido todo y lo tengo, mire lo que dice, por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Ahora, no hay que rodearle, está diciendo, mira, todo lo demás es popó, todo lo demás es basura, todo lo demás es trash, everything is garbage. Dice, a luz de conocer a Cristo, todo lo demás es estiércol y sale sobrando. Pablo pudo conocer a Dios porque él puso a Dios primero en su vida en esta mañana. He was first. Yo no creo que Pablo despertaba diciendo, voy a orar hoy, voy a ir a la iglesia hoy, ¿verdad? Ya lo hice fast forward hoy día, ¿verdad? Vamos a ir a la iglesia y vamos al segundo servicio porque tengo sueño. Luego llegan las 12 y oh no, apenas están desayunando. Oh no, vamos el domingo que viene. Eso no es poner a Dios primero. Y yo le estoy dando a usted la receta. Una vez más, quisiera dárselo más fácil, pero no le puedo dar lo que no dice la Biblia. Cuando yo veo Pablo, el apóstol Pablo decía, mira, yo quiero conocer a Dios. Está hablando en relación de conocer a Dios. Y dice, la única manera que voy a poder en verdad conocer a Dios, la única manera que voy a poder en verdad conocer Yada, tener intimidad con Dios, dice, es si todo lo demás lo considero pérdida y valoro incomparablemente conocer a Cristo Jesús, mi Señor. That's what we're doing here. Por eso estamos aquí esta mañana, ¿verdad? Mi mensaje hoy no es para el que está aquí, tal vez el que nos está viendo ahí de su cama, ¿verdad? En esta mañana nos está viendo, si nos está viendo de Puerto Rico, ¿verdad? O de México, o de Los Ángeles, está bien, usted no puede llegar, pero si nos está viendo de la esquina, usted debe de estar aquí para que conozca más a Cristo Jesús.
¿verdad? Pero ahí está con el sausage en una mano, el remote en la otra mano y la computadora en la otra mano para ver si algo le atrae de todo lo que estoy hablando. Tenemos que poner a Dios primero. Ve, conocer a Dios viene a través de experimentar su presencia manifiesta también. ¿Verdad? Mire, yo sé, como le decía, Dios es una persona, Dios no es una presencia. Dios es una persona, pero sin embargo, Dios nos da su presencia como una evidencia principal de su persona. Sí me entendió lo que dije. Dios no es una presencia, Dios es una persona, ¿verdad? Pero Él nos da su presencia como una evidencia principal de su persona. Como lo decía, el gallo cuando canta el canto no hace el gallo, pero cuando oyes el canto sabes que anda un gallo por ahí. Es la evidencia. Cuando oyes un perro ladrar, ¡uf! Le gustó mi ladrón, ¿verdad? El ladrar no hace el perro, pero el ladrar es una evidencia de que hay un perro por ahí. Entonces, cuando uno ve la presencia de Dios, la Biblia nos habla de aquella presencia universal de Dios, y esto es donde el salmista decía: ¿dónde me iré de tu presencia? Eso quiere decir que donde quiera que estemos, ahí está Dios. Pero, diga pero, la presencia manifiesta de Dios es entender que aunque Dios está en todo lugar, Dios no se presenta en todo lugar. Dios no se manifiesta en todo lugar. Entonces, cuando hablo de la presencia de Dios, estoy hablando de que nosotros debemos saber que cuando buscamos, llegamos a la iglesia y estamos en la alabanza, y estamos en la adoración, usted debe de buscar la presencia manifiesta de Dios en su vida. See, are you hearing me today? You need to seek the presence of God in your life. No nomás estar mirando alrededor y llegar a medio, ¿verdad? Culto, ¿verdad? Porque hay gente que, oh no, yo voy a oír la palabra, ¿verdad? Somos bien, yo quiero oír la palabra, pero no hallamos el valor de experimentar la presencia de Dios, que hace tierno el corazón para que pueda recibir la palabra, ¿verdad? Para que pueda despertar su corazón, para que pueda estar abierto su corazón. Diga gloria a Dios en esta mañana. Entonces, the presence of God, no estoy hablando de la presencia universal de Dios. Estoy hablando de la presencia manifiesta, cuando tú sientes la presencia de Dios, cuando pasamos al altar y ves a gente quebrantada, ves a gente llorando, ves a gente postrada, ves a gente gimiendo, ves a gente arrepintiéndose en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Conocer a Dios no sucede sin esos momentos. Sí, it doesn't. Si tú eres una persona nomás religiosa que, oh no, yo no lloro, a mí me enseñaron que los hombres no lloran. Entonces va a ser muy difícil que experimentes a Dios. Porque conocer a Dios no es nomás saber de Dios, es experimentarlo. Espero que alguien le esté ayudando. Hay mucha gente nueva en la iglesia, a los caminos de Dios, y quiero que capten esto, ¿verdad? Cuando yo me postro a orar y busco al Señor, yo procuro. Me acuerdo una vez que Pastor Sani dijo eso. Pastor Sani dijo: si yo paso 3 días sin quebrantarme, tengo que examinar mi corazón. Dice, tengo que examinar mi corazón. If I go 3 days without being broken, I gotta check my heart. Something's wrong with my heart. Y hay cristianos que pasan meses sin derramar, le lloran a la novela, le lloran al perro, le lloran al pájaro que se murió, le lloran a la esposa que ya no los quiere, le lloran al marido, ¿verdad? Que no les trajo flores, pero delante de Dios no pueden derramar ni una sola lágrima. Entonces no podemos experimentar a Dios de esa manera. Mire, cuando Dios se presenta en un ambiente, cosas suceden. Cosas suceden. Things happen when God shows up. Primera de Reyes 8, 10 y 11 dice: al salir los sacerdotes del lugar santo,
la nube llenó el templo del Señor y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto porque la gloria del Señor había llenado su templo. Cosas suceden donde Dios se aparece, ¿verdad? Por eso es tan importante venir a la casa de Dios. Por eso es tan clave llegar a los altares. Cuando se hace un llamado al altar, que usted diga, mira, tal vez habló de otra cosa, tal vez estoy en victoria, pero voy a pasar al altar porque allí Dios puede visitar mi vida. Yes, Jesus. La llave es buscar. Dile a tu hermano, la llave es buscar. ¿Por qué tengo que buscar? Porque Dios dice buscar. Eso es lo que dice Dios. The Bible says that we need to seek the presence of God. Tenemos que buscar. Si yo tengo que buscar algo, quiere decir que no está muy obvio en mi presencia. Si lo tengo que buscar. Y a veces Dios es un Dios, ¿verdad? Que tenemos que buscar. Mire, nomás le voy a dar rápidamente en la Biblia donde dice esto. No lo tengo allí, pero nomás para que usted pueda apuntarlo en su tiempo libre. La Biblia dice, buscadme y viviréis. La Biblia dice, buscadlo mientras pueda ser hallado. La Biblia dice, si me buscas, me hallarás. ¿Verdad? La Biblia aún dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad? El salmista David dijo, temprano yo te buscaré. ¿Verdad? Buscar, eso es la palabra clave, buscar. Eso quiere decir que si voy a orar hasta que encuentre a Dios. Y yo he encontrado algo, que si yo me pongo a orar una hora, a veces es los últimos 10 minutos donde pude experimentar a Dios. Por 50 minutos estaba haciendo guerra. Por 50 minutos no lo sentía. Por 50 minutos nomás estoy orando en fe. No estoy sintiendo nada. Pero luego de repente es como dar una piedra y darle y darle y darle. Y se rompe y el agua empieza a salir. Y por 10 minutos cae la gloria de Dios. Y me llena, me transforma, me cambia, me da fuerza, me da energía. Y puedo seguir adelante porque puedo experimentar la presencia de Dios. Pero a veces nos hincamos en 5 minutos y allí, oh Señor, gracias, oh thank you Jesus, Señor, y te pido hoy, súpleme, dame, Señor, guárdame, perdóname porque no leí la palabra, perdóname, Señor, porque le robé el lonche al colega en el trabajo, Señor, gracias, recibo tus misericordias, bye. Y ya estás en el tren. No vas a conocer a Dios así. You have to spend time with God. Y para poner a Dios primero, todo lo demás debe de ser basura. No porque no valga, pero en comparación a tu valor de conocer a Cristo, todo lo demás debe de ser basura. Yo no quiero vivir una fe donde no experimente al Dios que predico. Yo necesito experimentar ese Dios. Y si no lo estoy experimentando, entonces algo está mal conmigo, no con Dios. Viene a través de caminando con Dios. La Biblia dice que no caminó con Dios. He walked with God. En las altas y en las bajas. No lo abandonó, no abortó el proceso. Poco a poco piensas y eres más como Dios cuando caminas con Dios. Entonces quiero que le diga a su hermano, ¿quieres conectarte en la iglesia? Conéctate con Dios primero. Dígale eso, conéctate con Dios primero. De esa vez cuando el amigo que tienes en la iglesia se va al mundo, tú no te vas al mundo con él. Porque a veces el amigo que estaba en fuego te trajo, pero cuando el amigo se resbala, tú te resbalas. Y te digo por qué, porque tu fuerza estaba en conocer a tu amigo. Pero Dios dice, no, tu fuerza tiene que estar en conocerme a mí. Y me vas a conocer a mí cuando me pones primero, me vas a conocer a mí cuando me buscas. Eso quiere decir que no siempre voy a ser hallado fácil. No siempre me vas a sentir. You're not always going to feel me.
You're not always going to have goosebumps in the altar. But you continue to do it because you're seeking me. You're seeking God. And when you seek God, God gives you a breakthrough. But you're not going to seek God if He's not first. You're not going to seek God if you don't value that. Tienes que valorar. Otra manera de conectarte en tu iglesia no es solamente conectarte con Dios, pero conectándome con el pueblo de Dios. Diga santo, aleluya. Por eso cuando vamos a la playa, ¿verdad? Estamos bautizándonos. Y ahí vamos a la playa y vamos a bautizar, ¿verdad? Y que ora el hermano Juan y se mete al agua, ¿verdad? Y ahí queda el pecado. Y a veces no entiende que tú estás declarando al mundo que ahora eres miembro de la familia de Cristo Jesús, que ahora tienes la familia de Cristo como tu familia. Gálatas dice que hagamos bien a todos y luego dice mayormente a los de tu familia en la fe. Ve, eso quiere decir que venir a la iglesia, cuando vienes a la iglesia vas a hallar chaparritos, gorditos, altos, bonitos y luego más bonitos, porque no hay feos en Cristo, ¿verdad? Vas a hallar todo eso, pero ahora ya no es nomás el hermano fulano de tal o Juan o Javier o Federico, ¿verdad? Ahora es mi hermano en Cristo, somos familia. I am part of a family. Alcance Victoria Brooklyn es una familia en Cristo Jesús. Entonces mucha gente llega a la iglesia y sí se conectan con Dios, pero nunca forman relaciones con otros. Y eso es algo muy importante. No conocen el concepto de su iglesia siendo su familia, ¿verdad? Génesis dice, la palabra de Dios declaró el Señor que dice que Él estaba criando todo como bueno, ¿verdad? Dice, el Señor hizo esto y dijo que era bueno. El Señor hizo aquello y dijo que era bueno. Si ha leído Génesis, ¿verdad? The Lord made and it was good. He made that and it was good. Hizo esto, estuvo bien. Hizo el sol, estuvo bueno. Hizo esto, estuvo bueno. Y luego de repente llega a Génesis 2:18 y por primera vez declara que no es bueno que el hombre esté solo. Todo, dígame, hermano. Everything was fine up till then. Todo estaba bien, ¿verdad? El Señor hizo eso. Oh, bueno, bueno. Y luego vio a Adán ahí. Y dijo, oh, man, no es bueno al hombre estar solo. Ahora, ¿eso quiere decir que te vas a ir a casar? No quiere decir eso. Eventualmente sí, ¿verdad? Pero eso no está diciendo. Estaba declarando algo muy clave, que aparte del matrimonio, ¿verdad?, que instituyó, también estaba instituyendo el principio y la necesidad de convivir con otros que tienen el mismo Dios que tú tienes. Denle un aplauso al Señor, que tienen el mismo Dios que tú tienes. ¿Por qué, pastor? Porque mira, a veces tu apoyo, tu sistema de apoyo emocional es tu familia, pero a veces tu familia no tiene el mismo Dios que tú tienes. Y porque el abuelito dice, y este es el abuelito que se respeta, ¿verdad? Pero si el abuelito no es salvo, dígame, ¿verdad? Si el abuelito no conoce a Dios, si el abuelito no ve, porque dice Juan 3:3 que para ver el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Hay cosas que no puedes ver como inconverso, que ves, ¿verdad? Ahora decimos, hay un canto que dice, Jesucristo, mi vida entera has cambiado, todo lo veo tan distinto, un canto nuevo hay en mí. Cuando no tienes a Cristo no hay canto nuevo.
Es el mismo canto, tarantantán y la tuya, ¿verdad? Y tu madre, ¿verdad? Y tu abuela, dígame, ¿verdad? Y hijo de aquí, y dígame, ¿verdad? No, ay, no se me ofenda, no se me ofenda. Sus gente en su trabajo habla así, no les dice nada, hasta se ríe. Pero cuando no tienes a Cristo no hay un canto nuevo. Y si tu familia no tiene a Cristo no hay un canto nuevo. Por eso no es bueno que vayas a tirarle tus problemas a familia inconversos, porque menos van a querer servir a Dios. Y no solamente no hay un canto nuevo, pero no vas a ver nada distinto. ¿Cuándo es cuando se te abren tus ojos? Ahora yo veo un pájaro, hasta un pájaro, y digo, wow, la creación de Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ves un animal feo y dices, wow, God is so creative. That thing is ugly, but God is creative. ¿Verdad que sí? Y antes no hacías eso, antes le echabas una piedra, antes le dabas una patada, ¿verdad? Antes no podías apreciar la creación de Dios. Te digo por qué, porque no veías nada distinto. Entonces tú necesitas a gente que te va a ayudar cuando tu esposo ya no quiera venir a la iglesia. Y si vas con la comadre Cuca te va a decir, haz lo que yo hice, deja al viejo, déjalo, búscate otro. Búscate otro. Qué bonito consejo. Eso es lo que te van a decir. Y a veces porque son gente que conoces, tienen cierta influencia sobre tu vida. Y por eso es tan importante buscar a personas, hermano, que comparten tu mismo Dios. They must have the same God that you have. Tienen que tener el mismo Dios. Primera de Corintios 12:18 dice, en realidad Dios colocó cada miembro, mire, cada miembro del cuerpo mejor como le pareció. Mire, diga cada miembro. Eso quiere decir a ti, Edgar, a ti, Jorge, a ti. ¿Ustedes creen que es casualidad que estén trabajando juntos en este tiempo? A ver, pregúntense, dile a ver, cuando se están rozando, ¿verdad? Cuando están chocando, no me vea raro, ¿verdad? Cuando dice, ay, esa hermana nomás suena el teléfono y nomás al ver su nombre me da coraje. Y ahí viene, y no, escóndete, sácale la vuelta, ¿verdad? ¿Y quién es? Ay, ¿quién nos está llamando otra vez? Ay, ¿verdad? Usted, mire, la Biblia dice que Dios nos ha colocado, aleluya, un Dios perfecto, un Dios que no hace errores, un Dios que no hace mistakes. Dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le parecía a él. Tú tal vez dices, wow, híjole, me tocó trabajar con este. Y Dios dijo, ¿sabes por qué te tocó trabajar con este? Para sacarte eso. Para sacarte eso. No, entonces me voy, ¿verdad? Y ahí van y aparecen en otra iglesia, ¿verdad? Como el gran pez, le sacan la carpeta roja, ¿verdad? Because you're new, ¿verdad? Y ahí llega, pero tarde que temprano le corriste al pastor, le corriste al hermano, le corriste a la iglesia, pero no le corriste a Dios. Entonces Dios dice, ok, allá le puse uno, aquí le voy a poner dos. Dígame, hermano, así trabaja Dios. No pudiste con uno allá, pero aquí te voy a poner dos. Dos que te van a pasar por cambios, dos que se van a atrever a decirte la verdad, dos que se van a atrever a decirte dónde estás fallando, dos que te van a hacer, hermano, dar coraje y odiarlos en momentos. Pero Dios te los va a poner. Te digo por qué, porque Dios coloca el cuerpo como Él quiere. Eso, ¿tú crees que Dios te llamó a Alcance Victoria? Oh, santo, hay problema, no hay amenes. Entonces cuando se ponga duro la cosa, no corra. Cuando levantemos promesas, no huya.
Dígame, hermano, ¿verdad? Cuando vayamos a evangelizar las calles, no se esconda. No le huya, porque de donde le corre a uno, donde termine, Dios le va a tener dos. Listos y preparaditos, hermano. Dice, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Hermano, conéctese en un grupo. Nah, yo no los necesito. Dígame. Vaya con el líder. Nah, ¿qué me va a enseñar el líder? I'm okay, ¿verdad? I'm learning English. Dígame, no se ponga triste, si no, no termino. Mire, esto me dice a mí que Dios lo trajo usted aquí. No lo cree, no lo cree. Eso me dice a mí también que ha puesto estratégicamente a personas que le ayudarán a perseverar en las cosas de Dios y a ministrar su necesidad personal. Entonces, cuando uno llega a una iglesia y se conecta con Dios, su próximo paso es conectarse con alguien. Y deje decirle algo que le va a caer como una cubeta de agua, que ese alguien no siempre va a ser el pastor. I'm okay with that. Es la realidad. Hay pastores que le dijeran, no, venga conmigo. No, mire, si usted no se conecta bien conmigo, that's okay. Por eso pongo diferentes personas en el púlpito, porque si solo pongo gente como yo, no se van a conectar personas que no son como yo. Entonces a veces tenemos que poner a gente, pongo a Edgar, ¿verdad? Está joven Edgar, el joven va a conectar más con él que con un viejito de 44 años. Dígame, ¿verdad? Luego pongo diferentes como los boricuas, ¿verdad? A mí me encanta oír la atmósfera y Missy, la hermana Missy, ¿verdad? Esa es la diversidad. ¿Ve? No vamos a hablar del seso hoy. ¿Ve? Pero qué lindo es que tenga una representación boricua, porque los boricuas también se pueden conectar. Y no solamente el boricua, pero cualquier otra persona, ¿verdad? Que no es como yo. Unos dicen mexicano, bueno, otros dicen, no, él no es mexicano, él es pocho, ¿verdad? Él no es mexicano, ¿verdad? Bien orgullosos que son mexicanotes, ¿verdad? Él no es mexicano, ¿verdad? Él es pocho, como si soy un perro mezclado, ¿verdad? Mix, I'm a mutt, ¿verdad? Perro peludo allí en la calle. Entonces el pocho se conecta con el pocho, ¿verdad? El mexicano se conecta con el de otra, el joven con el joven. Y luego Greg, ¿verdad? El calmadito, ¿verdad? Greg, Apolos. Come on, iglesia. Pongo otros rostros, pero el punto es que usted se tiene que conectar. You have to connect. Y eso es muy importante, hermano, porque la solución aquí es grupos vida. Líderes digan amén. Me deben lonche. Mire, grupos vida son la manera en que una iglesia puede seguir creciendo sin que sus miembros se pierdan en el proceso. La mejor persona para pastorear tu vida a veces es la persona que mejor te conoce. Esa es la realidad. Y tienes un cumpleaños, se le olvida, ¿verdad? Muchos se le olvidan, como hoy se nos olvidó orar por los cumpleañeros. Pero tu líder no se le olvida. Y si se le olvida, dime, para jalarle las orejas.
Pero eso es lo bonito de ser parte de un grupo vida. ¿Sí me entiende? Usted que es nuevo, usted que llega tarde y se va temprano, porque dice, no, yo nomás voy a la palabra. Pero deja decirte que tarde que temprano, play real low and play worship. You have to play worship. Lo estoy entrenando. Le he dicho, mira, en la casa soy tu hijo, aquí arriba soy tu pastor, y en la oficina soy tu jefe. Pero mire, escúcheme bien. Escuche bien lo que le voy a decir. Relaciones son el pegamento de una iglesia. Relationships. So busque amistades, buenas amistades. No se junte con personas que lo van a llevar para abajo. Porque sí los hay, donde quiera hay. Pero júntese con personas. Como yo mismo, yo soy el pastor, y le voy a decir algo: ser el pastor puede ser un trabajo muy solitario. Muy solitario. Por eso cuando voy a Los Ángeles y me junto con mi pastor, ¿verdad? Con Pastor Chuy, yo puedo hablar con él más abierto de ciertas cosas. Pero yo no puedo ir con mis discípulos y decirles, me duele aquí, me duele allá. Pero es importante aún formar relaciones y formar amistades, porque va a llegar el tiempo donde va a venir una prueba más fuerte que va a requerir de un sistema de apoyo. Y ese sistema no va a ser tu tía, porque tu tía anda peor que tú. ¿Me está oyendo, hermano? No va a ser tu abuelo, porque tu abuelo, aunque tiene mucha sabiduría, es sabiduría secular y mundana, no es sabiduría bíblica. Entonces usted va a necesitar conectarse con Dios, y segundamente conectarse con su iglesia, con el cuerpo de Cristo, the body of Christ. Póngase de pie.